bien, queridos hermanos, entonces vamos a compartir pantalla, tengamos la Biblia abierta en Isaías, capítulo, a ver, ahora sí. Isaías, desde el capítulo 33, vamos a comenzar a estudiar de manera a fondo, por decirlo así. Acá les puse en la primera diapositiva el contenido que vamos a tener, vamos a estudiar en estos minutos. Vamos a ver la continuación de la advertencia en contra de la alianza con Egipto. Esta advertencia venía de parte de Dios y estaba dirigida al pueblo de Judá, quien estaba siendo amenazado por los asirios. Entonces, para defenderse o hacerse un poco más fuertes, pretendían unirse o pedirle ayuda a Egipto. Dios no estaba de acuerdo con esto, Dios no lo aconsejaba, entonces utilizó a Isaías para dar advertencias para que no lo hagan. Vamos a ver el contexto histórico del capítulo 33. Si bien el jueves pasado estuvimos viendo el bosquejo general y a grandes rasgos lo que contiene el capítulo 33, hoy lo vamos a estudiar mucho más a fondo. Vamos a ver el sexto de los ay que tiene Isaías en esta sección del libro, y vamos a ver también la amenaza, una amenaza y una promesa que están contenidas en una profecía que está en los capítulos 34 y 35. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso porque hay algunas fechas importantes que nosotros tenemos que recordar y otros acontecimientos históricos que tenemos que tener bien presente para poder entender los capítulos que continúan. ¿Y qué vamos a ver? Una fecha importante que teníamos que recordar, recordemos, es el año 722 a.C., que corresponde a la caída del Reino del Norte, a la conquista de Samaria, capital de Israel. ¿En manos de quién cayó? En manos del imperio asirio, bajo el poder del rey Sargón II. Otra fecha que vamos a recordar, que si bien no es contemporánea al libro, mejor dicho, no es contemporánea a Isaías, es el año 587 a.C., que corresponde a la caída de Jerusalén, la cual se lleva a cabo por el imperio babilónico, cuyo rey era Nabucodonosor II. Si bien Isaías no fue contemporáneo, no fue testigo visual, presencial de la caída de Jerusalén, Dios se la mostró y Dios la advirtió a través de este profeta. Por eso es importante que la tengamos presente y sepamos cuándo ocurrió. Un personaje que lo vamos a mencionar bastante, esta es una ilustración de él, y es el rey Sennacherib, rey de Asiria, que tuvo muchas hazañas. Él, constituyó su reinado en los años 704 a 681 a.C., fue hijo de Sargón II. Por el Sargón II, recordemos que fue el que provocó o el que dirigió la conquista de Samaria, la conquista de Israel. En el año 701 hizo su mayor hazaña porque conquistó 46 ciudades de Judá, bajo el reinado de Ezequías. Ezequías iba perdiendo ciudad tras ciudad en manos de los asirios, dirigidos por su rey Sennacherib. Y en el año 687, el pueblo, no puedo decir el pueblo porque ya eran muy extensos, el imperio asirio logró saquear y destruir nada menos que a Babilonia, que Babilonia era un imperio muy, muy grande también. Así que eso para tener en cuenta. Estas 6 imágenes que vemos acá representan a los 6 ayes que dio Isaías relacionados con la invasión de Sennacherib, que comenzó en el año 701 a.C. La primera imagen,
Hay de los políticos y los sacerdotes ebrios, que lo vimos en el capítulo 28. Hay de Jerusalén, lo vimos en el capítulo 29. Hay de aquellos que esconden de Dios sus pensamientos, también en el capítulo 29. Hay de los que se vuelven a Egipto, capítulo 30. Hay de los que confían en Egipto, también en el capítulo 30. Y finalmente, el último hay, que es hay de los ladrones, y está todo el capítulo 33 dedicado para describir este dolor que Dios expresaba a través de Isaías. ¿En qué versículo vemos reflejado este dolor? En el versículo 1 del capítulo 33. Ay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Acá Dios le está hablando a Asiria, ¿tá? Que ellos estaban formándose, se estaban organizando para querer conquistar Jerusalén, y ya habían conquistado muchas ciudades del reino de Judá. Este es el bosquejo que estuvimos viendo a grandes rasgos la semana pasada. No sé si tuvieron tiempo de repasarlo durante la semana o poder detenerse en él. Yo les animo a que lo hagan, porque es muy difícil que en 40 o 50 minutos podamos sacar en detalle lo que el Señor tiene para nosotros en todos estos capítulos. Así que Biblias abiertas durante la semana, apuntes al lado para poder profundizar el estudio de Isaías. Pero bueno, mientras tanto, vamos a ver y tratar de entender el capítulo 33. Para entenderlo, tenemos que conocer el trasfondo histórico de este capítulo. Y está muy relacionado a lo que se habla en el libro de Reyes. En la invasión de Sennacherib a Judá en el año 701, una de las ciudades que fueron conquistadas fue Laquis o Laquis. 46 ciudades fueron conquistadas en este año, ¿recuerdan? Bueno, una de ellas era esta ciudad de Laquis o Laquis. Los hebreos, como todas sus palabras son agudas, o sea, con el acento en la última sílaba, ellos la van a pronunciar Laquis. Mi nombre es hebreo, supuestamente, bueno, supuestamente no, lo he comprobado, y si los hebreos me nombraran a mí me dirían Milcá, porque ellos todas las palabras tienen acento en la última sílaba. Mi hija Keila también es un nombre de origen hebreo, y si lo pronunciaran los judíos dirían Keilah. Esto como a modo de detalle para más conocimiento. Bueno, pero vamos a detenernos en la ciudad de Laquis, de la cual está mencionándose en el capítulo 33. Pero dijimos que íbamos a intentar conocer el contexto histórico y por qué era tan importante esta ciudad. Esta imagen que la ven acá es una foto actual de las ruinas de esta ciudad. Si vemos allí, puras ruinas, pero lo que se puede destacar es que es una ciudad amurallada, es una ciudad que tiene muros de piedra y estaba realmente protegida. ¿Por qué era especial esta ciudad? Fortificada, bueno, tenía geográficamente una posición estratégica. ¿Por qué? Porque quedaba de camino entre Jerusalén y Egipto. Quedaba por allí, por el medio. Si volvemos al mapa, por acá, sabemos que Jerusalén está acá, venían por acá, pasaban por Laquis y después se iban para Egipto, que quedaba para este otro lado. Entonces, al estar ahí, una ciudad de paso, era muy interesante tomar posesión de esta ciudad. Es tan importante, era tan estratégico el lugar donde está ubicada, o estaba ubicada, porque hoy lo que quedan son las ruinas nada más.
Bueno, en la Biblia se menciona en 3 ocasiones. La primera está en Josué capítulo 10 y más que nada se menciona allí porque Israel la conquista, ¿tá? La incendia y la conquista, y esto ocurrió en el año 12 antes de Cristo. La segunda vez que se menciona es en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 14 al 17, también habla en Segunda de Crónicas. Sabemos que está relacionado con lo que dice Isaías también. Bueno, acá claramente está hablando, o se la menciona, cuando se describe la invasión de Sennacherib en esta ciudad en el siglo 7 antes de Cristo. Y también está mencionada en Jeremías, capítulo 32, versículo 7. Miren qué interesante lo que ocurrió en la historia. Asiria conquista la ciudad, la toma en el año 701 aproximadamente. Con el correr del tiempo, el imperio asirio empezó a perder fuerza, pierden la ciudad, el rey Josías la toma, la reconstruye. Pero ¿qué pasó? Cuando estaba muy cercano a la caída de Jerusalén, nuevamente vuelven a conquistar Laquis, pero esta vez por manos de los babilonios. Toda esa reconstrucción que había logrado Josías fue destruida por Babilonia bajo el mando del rey Nabucodonosor II. Así que vasta historia tiene esta ciudad fortificada con grandes murallas. Ahora vamos a ver qué tiene que ver todo esto o por qué lo tenemos que conocer para saber lo que dice el capítulo 33. ¿Qué pasó? La gente que rodeaba al rey, la nobleza judía, o sea, los que estaban cercanos al rey Ezequías, fueron enviados a la ciudad de Laquis, que había sido conquistada por los asirios. ¿Qué es lo que querían lograr? Hacer una alianza, un trato, hacer un negocio, por decirlo de alguna manera. ¿Para qué? Asiria estaba amenazando que iba a conquistar Jerusalén. Entonces, en ese trato que pretendía hacer Ezequías con Asiria con Ezequías, se les pedía un pago, se les pedía un tributo o se les pedía un impuesto. Entonces, la idea era que recibían ese impuesto, ¿no? Asiria cobraba ese impuesto y ellos no iban a citar la ciudad de Jerusalén, no la iban a sitiar, no la iban a conquistar. Pero miren qué vivo el rey de Asiria, Sennacherib. Recibe el impuesto, ¿no? Acepta todos los tesoros que le dieron, que le pagaron, pero se negó a perdonar la ciudad de Jerusalén. Le dijo, en realidad, intentó hacer otro negocio. Les dice, yo los perdono, sí, no sitio la ciudad, no voy por la fuerza, siempre y cuando ustedes de Jerusalén se rindan voluntariamente e incondicionalmente a mi imperio y formen parte del imperio asirio. O sea, le cambió la jugada a último momento. Habían hecho un trato, primero hicieron un trato, pero después, una vez que había recibido toda la riqueza, Sennacherib se le da vuelta y le dice, no, ahora voy a cambiar. Les acepto el tributo, pero si no quieren que conquiste la ciudad, ustedes se rinden a nosotros, lo cual no estaba en el negocio original. ¿Dónde vemos esto expresado? En Segunda de Reyes capítulo 18, versículos 14 al 17. Ahí Sennacherib demostró que él era infiel y además era
traicionero a su propia palabra, ¿no? Se traicionó al rey Ezequías. No respetó las condiciones de paz que se habían dispuesto desde un inicio y él mismo la había fijado. A último momento la cambió. Y la embajada que hace referencia en Isaías capítulo 31, versículo 7, es la que llevó el tributo a Sennacherib en virtud de este acuerdo. ¿tá? Este tributo le salió muy caro, cada vez Jerusalén iba perdiendo más y más riquezas, todo lo que tenía de oro, todo lo que tenía de valor, se lo estaban llevando el imperio asirio. Y también en el capítulo 33 de Isaías se muestra cómo este súbito cambio de los acontecimientos le fue revelado de antemano al profeta Isaías con esa seguridad divina o divina certidumbre, como dice acá el texto, que solamente el Señor, nuestro Señor Dios, nos puede dar. O sea que Isaías fue el que anunció que esto iba a ocurrir. Y si hacemos un poquito de memoria, recordemos que en los primeros capítulos, Dios a través de Isaías había sugerido que no hagan alianza con Asiria. Sin embargo, ellos no escucharon y ahora estaban viviendo la amenaza de su propio aliado. Y ahora nos adentramos de lleno en el capítulo 33, ahora que conocemos un poquito mejor la historia. Y vamos a leerlo. El versículo 1 ya lo habíamos leído, pero lo repasamos de nuevo para poder ver el tono y el espíritu de este pasaje. Ay de ti el que saqueas y nunca fuiste saqueado, el que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabares de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabares de hacer deslealtad, haráse contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado, tú, brazo de ellos en la mañana. Sé también nuestra salud en tiempo de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las gentes fueron esparcidas por tus levantamientos, mas vuestra presa será cogida como cuando cogen las orugas, correrá sobre ellos como de una a otra parte corren las langostas. Será ensalzado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y la fuerza de la salvación. El temor de Jehová será tu tesoro. Entonces vamos a ver versículo a versículo lo que podemos extraer desde allí. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor en el versículo 1? ¿Qué es lo que le va a decir a Siria? Le va a decir esto: todavía no has cosechado lo que sembraste, pero cuando hayas terminado, tu traición caerá sobre tu cabeza. Y la historia que sigue a estos años que estamos estudiando, sabemos que esto se cumplió, que el imperio asirio fue derrotado y fueron cayendo también poco a poco. En el versículo 2, Isaías está simpatizando con Jerusalén y se une a ella con una oración de intercesión al Señor. Nos vamos a los versículos 7 al 9. He aquí que sus embajadores darán voces afuera, los mensajeros de paz llorarán amargamente. Las calzadas están deshechas, cesaron los caminantes, ha anulado el pacto, aborreció las ciudades, tuvo en nada a los hombres. Se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado, Sarón se ha vuelto como desierto, y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. ¿Qué quiere decir esto? Versículos que para nuestra cultura quizás son muy difíciles de entender. En los versículos 7 y 8 se llora una desilusión de ese pacto quebrantado por los asirios. ¿tá? Se llora la traición que sufrieron porque los asirios no cumplieron su palabra. Y en el versículo 9 se menciona Líbano, Basán, Carmelo, Sarón. ¿Quiénes eran estos? Eran montes. Eran lugares, eran terrenos muy famosos porque eran fértiles, eran sumamente hermosos. Y ahora
estos lugares que eran realmente gloriosos iban a sufrir la invasión de Asiria como si fuera una plaga. ¿Y por qué una plaga? Porque realmente eran muy, muy numerosos. Ellos tenían ejércitos que iban creciendo cada vez más. Entonces su fuerza militar era sumamente grande. Versículos 10 al 14. Ahora me levantaré, dice Jehová. Ahora seré exaltado. Ahora seré engrandecido. Concebiste hojarascas, rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego los consumirá. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oigan los que están lejos lo que he dicho. Y ustedes los que están cerca, conozcan mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿Qué es lo que se quiere decir en estos versículos? Es que Dios iba a hacer algo, Dios iba a intervenir, Dios iba a actuar por toda esa situación que estaban viviendo y siendo víctimas los judíos. El juicio que Dios iba a tomar en contra de Asiria era inminente, iba a ser inevitable. Sí o sí, Dios iba a actuar, es lo que le quería transmitir a través de estas palabras. En los versículos 13 y 14 habla a los que están lejos. ¿A quién se refiere? A las otras naciones. Y a los que están cerca, ¿a quién se refiere? Al propio Israel, que ya había caído, ¿recuerdan? La señalada liberación de Jerusalén les demostró a ellos y a todo el mundo la omnipotencia del Santo de Israel. O sea que estas palabras eran de seguridad también para los que las estaban escuchando. Y nos vamos hasta el versículo 16, y voy a repetir el versículo 14 porque quiero notar otro elemento. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y está haciendo una pregunta. ¿Qué clase de carácter pasa la prueba? Esta prueba de fuego. Habla de una llama, habla de un fuego consumidor. ¿Quién puede pasar esta prueba? En los versículos 15 y 16 está la respuesta. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. O sea, ¿quién puede pasar la prueba de fuego? Los rectos, los justos. Es lo que habla acá. El carácter santo, el carácter de aquel que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, el carácter de aquel que se esfuerza en no pecar, el carácter de aquel que se esfuerza en hacer lo correcto, es el que va a pasar la prueba de fuego. La vida del verdadero justo anda justamente, o sea, el verdadero justo demuestra su justicia ¿a través de qué? A través de su testimonio. Y el verdadero justo aborrece la extorsión y todos los pecados que se mencionan allí en el versículo 15. Y a mí me gusta repetir una frase que la menciono muy a menudo, y es que nuestro andar diario demuestra quién es Dios o demuestra nuestra justicia. Cuando dependemos de Dios y nuestro propósito primordial es buscar el agrado de Dios, buscar hacer su voluntad, es que demostramos nuestra justicia, nuestro testimonio, que lo ven y lo viven mi esposo, mis hijos, mis compañeros de trabajo, mis vecinos, los hermanos en la iglesia,
Ellos pueden ver realmente si vivo en justicia, por los frutos que da mi andar diario. Por mi manera de ser, demuestro o no la justicia de Dios. Y esto habla muy fuerte a mi vida y creo que tiene que hablar muy fuerte a todos los cristianos. ¿Sí? Lo voy a llevar a la connotación personal, porque uno puede ser en la iglesia súper santo, cantar precioso, uno puede ser un muy buen orador, cantidad de cosas que dentro de la iglesia podemos decir, ¡pua, qué tremendo esta hermana! Pero en realidad, ¿dónde demostramos que somos verdaderos hijos de Dios? 24/7, 365 días al año. Todos los días nuestro testimonio demuestra quiénes somos. Si somos justos ante Dios, es muy probable que seamos muy justos con quienes nos rodean. Si somos leales al Señor, nuestro testimonio diario va a demostrar nuestra lealtad hacia los que nos rodean. Si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos cambie, nos transforme, nos controle en nuestro testimonio diario, sobre todo los que conviven conmigo, lo van a poder disfrutar, porque vamos a poder transmitir paz y seguridad en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con nuestro barrio, y así nos vamos extendiendo. Una persona justa no se muestra solamente en la iglesia. Una persona justa se muestra las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Se me fue acá la última nota sobre el versículo 16, que la seguridad del justo es habitar en seguridad. ¿Quién es nuestra seguridad? El Señor tiene que ser nuestra seguridad. Y esto, bueno, daría mucho para hablar también, y ya lo hemos mencionado en varias clases anteriores, de quién ocupa el primer lugar de nuestras vidas, quién es al primero que consultamos, quién es al primero que acudimos cuando tenemos problemas. Bueno, si el Señor es nuestra seguridad, el justo vivirá en seguridad también. Vamos avanzando en los versículos 17 al 24. Y hay varias cosas que podemos sacar, un par de cosas que podemos sacar aquí en estos versículos. Hay una promesa para Jerusalén en los versículos 17 al 22. Y miren qué precioso. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en la lista las cosas más insignes? No verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Pero para que él nos salve, vuelve nuevamente la parte que tenemos que dar nosotros, ponerlo como juez, ponerlo como legislador, ponerlo como rey. Y si lo tenemos en ese lugar de seguridad, nuestra seguridad estará segura, valga la redundancia. Y en estos versículos que están señalados aquí, versículos 20 al 24, hacen referencia a una ciudad teocrática. ¿Qué significa teocrática? Teo viene de Dios. Una ciudad teocrática es la que tiene al Señor como centro. Podrán tener un rey, podrán tener un presidente, pero si ponen a Dios en primer lugar, es una ciudad teocrática, dirigida por Dios. Leímos hasta el versículo 22, vamos a continuar 23 y 24.
Tus cuerdas se aflojaron, no afirmarás un mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos. Los cojos arrebatarán el botín, no dirá el morador estoy enfermo, al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. ¿Por qué sucede todo esto? Porque Dios es el centro de ese gobierno. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre el capítulo 33? Si no, continuamos en los capítulos 34 y 35. Estos son una continuación de esta advertencia que había hecho Dios de que no hagan alianza con Egipto. Estos dos capítulos conforman una sola profecía que tiene dos caras. Y ahora vamos a ver por qué. Además, forman una transición entre la sección anterior, que habíamos visto que tenía todas las profecías de juicio, y la sección de consolación que sigue después. ¿Se acuerdan que el libro de Isaías estaba dividido en dos grandes secciones? La primera de juicio, del capítulo 1 al 39, y la de consolación a partir del capítulo 39 en adelante. Bueno, estos capítulos son una transición, o sea, es una preparación para la sección de consolación. Y específicamente los capítulos 36 al 39, que los vamos a ver la semana que viene, es como un interludio, un intermedio histórico de lo que va a hablarse en los capítulos 40 en adelante. Así que los capítulos 34 y 35, esta profecía va a unir las dos grandes secciones del libro de Isaías. ¿Por qué tiene dos caras esta profecía? Es una sola profecía. Una cara dice y habla sobre el juicio final de los malvados. Y la otra cara ya va mirando a la redención final de los justos. La redención final de los justos que va a estar mencionada en la segunda sección de consolación, iba a decir, en la segunda sección de consuelo del libro de Isaías. Nos vamos para el capítulo 34. Vieron que es muchísima información que necesitamos repasar. No alcanza solamente con verlo 1 hora a la semana. Necesitamos, sí o sí, poder repasar e interiorizarnos en lo que el Señor tiene. Capítulo 34. Dios llama a juicio. ¿A quién llama? Hay una convocatoria, hay un llamado a quiénes. Bueno, lo vamos a ver. Acérquense naciones, júntense para oír. Y ustedes pueblos, escuchen. Oiga la tierra y cuánto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está aireado contra las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. O sea, claramente son palabras de juicio. Pero esta convocatoria, ¿a qué llama? Bueno, el Señor estaba enojado. La indignación de Dios estaba en un estallido final de ira. Estaba condenando a todos sus enemigos y estaba anunciando y asegurando una destrucción final. Opa, ¿qué pasó ahí? En los versículos 5 al 7, dice así: porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones, de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y gran
matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. La matanza de sacrificios tiene lugar en Bosra, que era una ciudad que quedaba a 33 kilómetros al sudeste del Mar Muerto. Esta ciudad era un lugar fuerte, un baluarte, dice allí, o sea, era una ciudad principal de la parte del norte del país y era símbolo de impureza de Edom. O sea, Bosra pertenecía a esta nación de Edom, que sabemos que Dios ya había dado sentencia contra Edom en capítulos anteriores. Recordemos que los edomitas descendían de Ismael. ¿Se acuerdan? Ismael, bueno, eran descendientes de él y Ismael se lo considera como el padre de los musulmanes. Bueno, había una palabra contra ellos y Dios estaba advirtiendo que ellos también iban a caer. La caída de todo este poderío de los asirios, de Edom, bueno, que está descrita en Isaías, y muchas veces se la compara con nombres de bestias salvajes, ¿no? Y con qué a quiénes se estaba simbolizando, justamente a los gobernadores de las tinieblas. Avanzamos versículos 8 al 12 del capítulo 34, que recordemos que es juicio. Porque ese día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Llamarán a sus príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. O sea que todo ese caos que iba a generar el juicio de Dios en estas naciones iban a ser un lugar sin reino. Todo este poderío, todas estas fuerzas que se habían levantado contra el pueblo de Dios iban a terminar en caos, iban a terminar sin rey, iban a terminar destruidos. Versículos 13 al 17. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de las avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Inquirid en el libro de Jehová y lean si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu, espíritu con mayúscula. Y él les echó suertes y su mano les repartió con cordel, para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí. Los primeros versículos señalados en amarillo, del 13 al 15, refiere a los habitantes de la desolación, ¿tá? Aquellos habitantes que después de la conquista iban a encontrar todo el lugar seco, totalmente infértil, totalmente espantoso. Y la segunda parte, estos dos últimos versículos, más que nada refiere a un documento del destino. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Hace referencia a las palabras del Señor, las cuales fueron todas cumplidas. Y nos vamos al capítulo 35. Ya es un poco más, entre comillas, amigable de leer, porque trae promesas para el pueblo santo. Y cuando lo leamos, nos vamos a traer a memoria muchas canciones que están basadas en este pasaje. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa.
florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. ¿Se acuerdan que en pasajes anteriores habíamos mencionado el Monte Carmelo, Sarón, que iban a quedar totalmente, el Líbano también, infértiles, iban a perder su hermosura? Bueno, ahora el Señor está diciendo, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. El Señor iba a reconstruir todos esos lugares y los iba a restaurar y ellos iban a poder ser testigos de esto. Florecen las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Digan a los de corazón apocado, esfuércense, no teman, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos oirán. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. Entonces, el cojo saltará, como el arpa danzará. ¿Esa canción? Entonces, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar. Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Allí se hará para que caminen los redimidos. Se estaba trancando un poquito. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Él nos será gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Y se repite, ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Y nos encanta cantar eso, nos encanta leer las promesas del Señor. Pero vamos a estudiarla a fondo. ¿Qué es lo que podemos destacar de estas promesas? Bueno, alegría, la gloria del pueblo, el consuelo del consejo, podemos ver la realidad de la liberación, la que se iba a cumplir y sabemos que se cumplió. También vamos a ver el camino a la santidad, aquel que nos lleva a Dios, aquel que nos hace como Dios. También vemos la seguridad de los que van caminando a esta ciudad gloriosa y la felicidad de volver a casa, la felicidad del retorno al hogar. Tenemos todas estas promesas que también pueden ser cumplidas para nosotros, pero no solamente las cantemos, no solamente las citemos porque nos gusta escuchar cosas lindas y nos gusta que nos digan lo que queremos escuchar. Tengamos presente que cuando el Señor hace un pacto es entre dos. En este caso, entre Dios y entre mí, ¿verdad? Dios promete todo esto. Ahora, ¿yo qué tengo que hacer? Yo también tengo mis deberes. Yo también voy a tener mis obligaciones y voy a tener aquellas cosas que el Señor demanda y quiere de mí. Muchas las mencionamos, hoy hablaban, quién iba a llegar al Señor, y bueno, que eran aquellos que hacían justicia, aquellos que son rectos en su manera de hacer las cosas. Vivamos, creamos en las promesas del Señor, esperemos su cumplimiento, pero también pongamos de nuestra parte lo que el Señor espera de nosotros. El Señor, trayendo memoria, ¿no?
comparación que él hace o esa parábola que utilizó de la viña, Dios era el labrador que cuidaba con mucho esmero, preocupación y responsabilidad esa viña para que diera frutos buenos. Lo está haciendo con nosotros. El Señor es la vid, nosotros, el Señor, bueno, sí, es la vid, el Señor es el labrador, quiero decir, nosotros somos esa vid, y ¿qué frutos vamos a dar? Bueno, depende de mí también. Para la semana que viene vamos a ver los capítulos 36 al 39. Les animo a aquellos que no lo hayan hecho a poder ver la película de Ezequías. Acá está el link, se los voy a mandar por el grupo de WhatsApp también. Y no sé, voy a preguntarle a mi esposo a ver si se pudiera subir también a YouTube esa película para que puedan acceder a ella. Bueno, ustedes y los que nos están escuchando en diferido también. Déjame